Dios les bendiga a todos. Vamos a leer en Gálatas, capítulo 1, versículo 6 en adelante. Dice así la gloriosa palabra del Señor. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Vamos a tocar acá el punto de lo que es la veracidad de las escrituras, el verdadero evangelio. Toca aquí con el hermano, el señor Alarcón, con un hermano que se dice reformado llamado, aquí lo podemos ver, Diego, vamos a llamarle hermano Diego, el cual le hace algunos planteamientos, y como siempre, el señor Alarcón rehusando a creer la verdad bíblica. Él dice que no es la única autoridad y que el magisterio y la tradición están en el mismo nivel de las escrituras. Ese es el punto de que él equipara la palabra de los hombres con la palabra de Dios. Ese es el problema que tiene este señor. Y el problema que tienen los católicos de no creer en la escritura como la máxima autoridad. Porque si ellos creen que la escritura es la máxima autoridad, se quedan sin religión. ¿Por qué? Porque el catolicismo romano no existe en las escrituras. Si ellos reconocen que la Biblia o las escrituras, o las sagradas escrituras, la sola escritura es válida, si reconocen ello y creen eso, se quedan sin nada. Se quedan sin religión, se quedan sin catolicismo, se quedan sin ídolos, se quedan sin María, se quedan sin purgatorio, se quedan sin rosario, se quedan sin cura, se quedan sin nada. Entonces, rehúsan creer que la escritura, la sola escritura, sea la máxima autoridad y la única autoridad, digamos, para la salvación del hombre. Allí está todo. El Señor Jesús dijo, escudriñad las escrituras porque ellas dan testimonio de mí. No dan testimonio del catolicismo romano, no lo da. De María tampoco, como todos sus dogmas, etc. Ya lo que sabemos. Entonces, hay una charla acá. El punto es la equiparación de la palabra de Dios con la palabra de los hombres. O la palabra que fue en un principio. ¿Cuál fue el problema en el cielo? O sea, la discusión o el debate que se produjo en el cielo es que la misma propuesta que hace aquí el señor Alarcón, de que la palabra de Dios no es la máxima autoridad. Esa fue la rebelión de Satanás. O sea, que él quería tener la misma autoridad, que su palabra valiera tanto como la palabra de Dios. Fue la discusión, lo cual cayó una tercera parte de los ángeles, los cuales le creyeron a Lucifer, de que él podía ser otro Cristo. El punto es que pueden ser otros Cristos. Cuando el señor Alarcón equilibra la tradición con la palabra de Dios o con las escrituras, está poniendo al mismo nivel la criatura con el creador. Y ese es el problema. Entonces, ¿cuál es el pecado de los ángeles que siguieron a Lucifer? Que ellos consideraron que la palabra de Lucifer, este querubín grande y protector, como dice allí en Ezequiel, tenía la misma autoridad que Cristo. O sea, ese es el problema, que se equipara lo divino con lo terrenal. Y ese es el problema acá. O sea, cuando uno cree en la sola escritura es porque verdaderamente está creyendo en Dios, que no hay otra cosa. ¿Por qué? Porque las escrituras son divinas y la palabra de los hombres son terrenales. Por eso es un evangelio diferente. Significa que este evangelio, que nosotros creemos por medio de las escrituras, ha venido del cielo. ¿Por qué? Ha venido del cielo porque lo inspiró el Espíritu Santo. ¿Y de dónde vino el Espíritu Santo? El Espíritu Santo vino del cielo. ¿De dónde vino el evangelio que predicó Pablo? Como dice acá, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, o sea, un evangelio terrenal. Un evangelio de fe más obras. Eso es lo que estaba. Porque estaba atacando aquí a los judaizantes. O sea, los judaizantes eran gente que creían en Cristo, pero a la vez tenían que cumplir con la ley. Y en 3:10 de Gálatas dice que aquel que quiera depender de las obras de la ley, o de cualquier tipo de obra, porque
la obra ya está pagada, la deuda ya está pagada. Y no necesitamos más nada. Si usted quiere pagar más, usted está ofendiendo a Dios. Por eso dice, en 3:10 lo leo. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Así que nadie puede cumplir todas las obras de la ley. Si alguien dice que puede cumplir todas las obras de la ley, desde el primer segundo que está en la existencia hasta que muere, quiere ser otro Cristo. Y ese fue el pecado de Satanás, el pecado de Lucifer, querer ser otro Cristo. Ese fue su problema y esa fue su condenación. Y esta es la condenación de todos aquellos que creen de fe más obras. ¿Por qué? Porque ellos creen que pueden ser otros Cristos. Entonces, Pablo, cuando habla de un evangelio diferente, habla de un evangelio salido de las Escrituras. Porque si las Escrituras son divinas, el mismo señor Alarcón declaró una vez que las Escrituras eran divinas y que los padres de la iglesia, la tradición, el magisterio, era de hombres. Él mismo lo declaró. Entonces, no es divino. Entonces hay una diferencia. Hay un evangelio que es divino, digamos, que ha venido del cielo. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Si es de Dios, ¿dónde está Dios? Dios está en el cielo. Si es palabra de Dios, es porque es divino. Entonces, cuando Pablo habla de un evangelio diferente, habla de un evangelio terrenal. De un evangelio que no tiene la misma sustancia, el mismo origen, digamos. Es de esta tierra. Por eso Santiago dijo que la sabiduría de este mundo es terrenal, animal y diabólica. Y es lo que es la falsa doctrina, terrenal, animal y diabólica. O sea, un evangelio diferente, como dice aquí el apóstol Pablo. Entonces dice, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. O sea, a la salvación ellos le quieren agregar obra, que es lo que después Pablo le reprende a Pedro y le dice que él estaba enseñando un evangelio diferente. O sea, hasta el mismísimo Pedro había caído en un evangelio diferente. O sea, él compartía en el sentido de que se juntaba y le tenía miedo a los judaizantes, Pedro, ¿no? Que los católicos le llaman papa, lo cual es totalmente falso. Pedro nunca fue papa, nunca fue el líder de la iglesia, porque el líder de la iglesia es Jesucristo y somos guiados por el Espíritu Santo. Eso lo vamos a ir viendo ahora a medida que van hablando. Entonces, dice el versículo 8, más si a nosotros o a un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente, el de que os hemos anunciado sea anatema. Un evangelio diferente es un evangelio terrenal, un evangelio de fe más obra. Es lo que habló el apóstol Pablo, y aclarando que si alguno predica otro evangelio de una salvación por gracia, por medio de la fe, no por obras, sea anatema, sea maldito, sea echado, sea expulsado. No tiene lugar. Dice, si aún nosotros, si dijo, aún yo, el apóstol Pablo, si traigo otro evangelio, si me salgo de las Escrituras y de aún de lo que yo mismo escribí y prediqué, yo mismo sea anatema, es lo que dijo el apóstol Pablo. Y aunque viniera un ángel del cielo, no le crean, sea anatema. Aunque viniera un ángel resplandeciente y predique un evangelio diferente del que predicó Pablo, sea anatema. Usted observe la seriedad del asunto, que solamente el evangelio verdadero está en las Escrituras. Así que vamos a escuchar un poco lo que dicen estos señores. Espíritu que no tenía una carne. Bueno, pero ¿y eso cómo lo sabes vos? Pero cómo acá lo que... Acá ya empieza con el problema del señor Alarcón. Ese es su problema, y el problema de todos los católicos, y el problema de todos los incrédulos. ¿Y vos cómo lo sabes? Lo sé porque está en las Escrituras. Dice, ¿cómo vos sabés que los gnósticos en este caso, o todas las herejías que se levantaron en aquella época, y cómo vos sabés? Por medio de las Escrituras. Otra de las preguntas clásicas dice, me causa un poco de gracia, ¿no? Pero bueno, o lo dice el señor José Plasencia, es clásica de él decir, ¿y cómo sabés que Jesús era célibe? Y él tiene bajo la manga al decir, ¿y por qué te lo dijo la iglesia? Pero no es necesario eso, que me lo diga ningún hombre, porque está en las Escrituras. Por supuesto que el Señor mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas y maestros, por supuesto. Pero
Yo no necesito que ningún maestro me diga que Jesús era célibe, porque con leer los evangelios ya me doy cuenta que era célibe. O por ejemplo, ¿quién te enseñó la Trinidad? Lo dijo tal concilio. No, a mí no. Yo creía en la Trinidad y yo ni sabía de los concilios. Yo hace 36 años que conozco al Señor, conozco los caminos del Señor. Y por décadas no sabía ni siquiera que había concilio. Y sin embargo yo sabía que había una Trinidad, creía en la Trinidad. Y creo en la Trinidad. No necesité ningún concilio que me enseñe, ni la iglesia misma. Con leer las Escrituras ya me di cuenta que hay una Trinidad. Ese es el punto. El punto es la autoridad. Y eso es lo que van a discutir acá un poquito el señor Santiago Alarcón y el señor Diego. La autoridad. La autoridad. ¿A quién yo debo sujetarme? El señor Alarcón dice que hay que sujetarse a los hombres, hay que sujetarse a un magisterio, hay que sujetarse a una tradición para conocer el verdadero evangelio. El Señor Jesús dijo, escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Uno dice, por un lado, el señor Alarcón dice que hay que ver a los hombres, o sea, escudriñar lo que hablan los hombres o lo que hablaron los hombres, y el señor o el hermano Diego dice que hay que ir a las Escrituras, por supuesto. Hay que ir a las Escrituras porque las Escrituras es la máxima autoridad. Cuando allí un gobernador romano dice que habló y el pueblo exclamó voz de Dios y no de hombre, dice que bajó un ángel, lo hirió y fue comido de gusanos. ¿Por qué? Porque el hombre se hizo Dios o lo reconocieron Dios como voz de Dios. Y eso es lo que hace esta gente. Ellos dicen que ponen al mismo nivel la tradición con la palabra la palabra de Dios con la palabra de los hombres. El punto que a los hombres se lo comen los gusanos. La palabra de los hombres se lo comen los gusanos. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. La flor se cae, la hierba se seca, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces es una absurdidad lo que dice el señor Alarcón de poner al mismo nivel, y la herejía y la blasfemia que dice, de poner al mismo nivel la palabra de Dios con la tradición de los hombres. Eso es lo que hizo el diablo en el cielo. Y lo que hicieron los demonios que siguieron a Satanás, creyeron que la palabra de Lucifer estaba al mismo nivel que la palabra de Cristo. Y esa fue su condenación. Por eso se desató la guerra en los cielos, por poner la tradición que para ellos, para los ángeles, la palabra de Satanás, o sea, la palabra de Lucifer, tenía el mismo nivel que la palabra de Jesús. O sea, lo que decía Jesús y lo que decía Satanás era del mismo nivel. Entonces ahí se produjo una guerra y fue echado Satanás, fue echado el diablo del cielo con todos sus ángeles. Una tercera parte dice que le creyó a este ángel y fueron arrojados a la tierra. Entonces ese es el problema acá, un problema de autoridad, el cual el señor Alarcón es ateo porque no cree. Si no cree en las Escrituras es ateo. Cualquiera que no cree en las Escrituras es ateo, no cree en Dios o rehúsa creer en Dios. Ese es el punto. Mira, el planteo es el siguiente. Vos vas a abrazar aquella tradición que considerás de que es verdadera y que comunica fielmente lo que es la fe cristiana. Lo que pasa es que, como digo, o sea, para mí la tradición no está al mismo nivel de la Biblia, porque yo recuerdo que sí soy sola escritura. No, sí, obvio. A lo que voy es... Dice que usted observe las contradicciones que dice. Este señor es un personaje realmente. Porque primero dice una cosa y después dice otra. Ahora, ahí dijo que la tradición y la palabra de Dios no están al mismo nivel. Y después, unos minutos después, dice que están al mismo nivel. Por eso es la confusión. Este señor Alarcón dice que se bautizó 4 veces, que primero estuvo en un lugar, después fue pentecostal, después fue bautista y ahora es católico. O sea que es un hombre que cambia cada 2 años de una religión distinta, ¿cierto? Y mismo acá el hermano Diego le dice que no me sorprendería que dentro de 2 años Alarcón seas budista, le dice. ¿Por qué? Porque es un hombre con una confusión mental tremenda. Un día dice una cosa, un día cree una cosa, otro día... Y es así sus programas. Si uno lo analiza, ahora dice que el hermano le dice, yo considero que la palabra de Dios con las tradiciones no están en el mismo nivel. Y él dice, sí. Y después dice todo lo contrario. Después dice más adelante que la tradición y la palabra de Dios están al mismo nivel. O sea, para mí
la revelación principal son las escrituras, o mejor dicho, no, o sea, creo que Dios se revela a través de la escritura. Y él dice que sí. Entonces, y después niega totalmente. Cuando a él le toca hablar, niega todo. Y ahí está todo lo que nosotros debemos de creer. Entonces, si hay personas que se dicen ser cristianos, pero contradicen doctrinas como esta, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, pero fíjate, el verbo fue revelado, el verbo se hizo carne. Déjame hacerte la pregunta para que se pueda entender tu respuesta. Nuevamente vuelvo a hacer la pregunta. Vos, Diego, que sos una persona que estudia a los padres de la iglesia, la tradición cristiana, pero sos sola escritura, por ende, vos vas a considerar de que los padres de la iglesia son autoridad, pero hay una autoridad superior que es la escritura. Bien. Los padres de la iglesia no son autoridad. ¿Quién dijo eso? ¿Dónde está en la Biblia que son autoridad? El mismo apóstol Pablo dijo que si alguno predica un evangelio diferente, sea anatema. O sea que, ¿qué quiso decir el apóstol Pablo? Que no hay nada fuera de las escrituras, que no hay nada de lo que está escrito. Por eso, allí en 1 Corintios 4:6 dice que no debemos pensar más allá de lo que está escrito. ¿Quiénes son los padres de la iglesia? Los padres de la iglesia eran filósofos al servicio de Roma, porque los verdaderos cristianos, los verdaderos escritos de la sana doctrina eran muertos, eran aniquilados. Y quedó todos esos concilios, donde Cristo mandó a hacer concilios. El Señor dijo, os enviaré al Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad. Como dice en 14:26, Él os guiará a toda la verdad. En 16:13 también de Juan, 14:15, Él me glorificará. El Espíritu Santo, el que nos va a guiar, no los concilios, no los padres de la iglesia. Todo eso es absolutamente falso. Por eso él necesita negar la escritura. ¿Para qué? Para aferrarse a la basura doctrinal de los padres de la iglesia. Porque eso es basura doctrinal. Cualquiera que lee todas estas falsas doctrinas, ¿cierto? Todas estas, una cosa espantosa lo que enseñan. Porque ellos dicen, bueno, la Trinidad, pero la Trinidad de los católicos tiene dos cuerpos, por ejemplo. Tienen al Padre, si usted ve sus cuadros, tienen al Padre y al Hijo y una palomita, por ejemplo. Y a María a la diestra de Jesús. Eso no es la verdadera Trinidad. ¿Por qué? Porque Dios no tiene dos cuerpos, Dios tiene un solo cuerpo. Cristo es la imagen de Dios. Es la imagen de Dios. Punto. Cristo es la imagen de Dios. Son tres en uno. Esa es la Trinidad. Tienen al Espíritu Santo, esposo de María, por ejemplo. Esa no es la Trinidad. O sea, la misma Trinidad católica es falsa. Es falsa. Tienen a María casándose con Dios, por ejemplo. Un día el cura Toro dijo que Dios se había enamorado de María y que Dios había cometido adulterio porque había tomado la mujer de otro hombre, el cual era José. Ustedes observen las diabluras, la doctrina de demonios que es todo esto. Esto es una oscuridad total. Pero la oscuridad no existe, dice, sino que existe la falta de luz. Así que por medio de las Escrituras nosotros podemos llenarnos de la luz de Dios, llenarnos de la verdad. Por eso el Señor Alarcón cada día está más en oscuridad, porque Él se aleja de la luz. En vez de acercarse a la luz, se aleja de la luz. Si usted se aleja de la luz, va a estar cada día más perdido. Pero si usted se acerca a las Escrituras, va a tener la luz de Dios en su mente y en su corazón, y va a conocer al Dios verdadero, y va a poder creer en el Dios verdadero. El asunto es que ellos rehúsan creer, porque la condenación del hombre es por rehusar creer en Cristo. Por eso, el que rehúsa creer ya ha sido condenado, como dice en 3:36 de Juan. Vamos a escuchar un poquito más. Entonces, vos, a la hora de abrazar una tradición cristiana, ¿cómo sabés que la tradición cristiana que estás abrazando es la correcta y no otra? Por medio de las Escrituras. Yo no abrazo ninguna tradición. En mi caso, yo no abrazo ni abracé nunca. O sea, uno va caminando los caminos del Señor y bueno, uno va creciendo, se va congregando, etcétera, etcétera. Toda la vida de un cristiano normal. Pero tradiciones, lo único que hemos abrazado son las Escrituras. ¿Qué tradiciones? Tradiciones de hombres. ¿Cuáles son las tradiciones de los hombres? Por eso el Señor, allí Pablo dice que no pensemos más allá de lo que está escrito,
Si alguno piensa más allá de lo que está escrito, cae en la tradición. Si alguno sigue las tradiciones de un gran líder, por ejemplo, se puede decir, tanto católico como evangélico, si se sigue las tradiciones de los hombres, vamos a caer en sectarismo, digamos, y en fanatismo, como cae el señor Alarcón, que el mismo aquí Diego le dice que Alarcón era un fanático, un simple fanático que seguía ciegamente una religión, y es exactamente la verdad, eso es la verdad. El fanático sigue ciegamente dogmas, creencias de hombres, y ese es el punto. Al alejarse de las escrituras, pierde el rumbo, pierde la brújula. ¿Por qué? El Espíritu Santo siempre nos va a guiar a las Escrituras. ¿Por qué? Porque las Escrituras dan testimonio de Cristo. Y dice allí en Juan 16 que el Espíritu Santo ha venido para glorificar a Cristo. No ha venido para glorificar a la iglesia, para glorificar a María, para glorificar a Pedro, para glorificar a los santos. Él ha venido a la tierra a glorificar a Jesucristo. Y la gloria de Jesucristo está en las Escrituras. El conocimiento del Hijo de Dios está en las Escrituras. Por eso el señor Alarcón es alguien que rehúsa creer. Por eso esa es su condenación. Al católico no se le va a condenar. Se le va a condenar como a todo ser humano, como a todo hombre, como a toda mujer, haber rehusado en Cristo. Esa es la condenación del hombre. Lo dijo el mismo Señor Jesucristo. El que rehúsa creer ya ha sido condenado. Porque la contrasto con la escritura. Ok, bien. Vos entonces... Bien, vos la contrastás con la escritura. Exactamente. Si yo tengo que saber si una tradición de hombre es de Dios o no es de Dios, tengo que ir a las escrituras. Si yo no voy a las escrituras, más bien que voy a ser engañado. Es como prender la luz. Si usted quiere saber y conocer las cosas y saber dónde están las cosas en su lugar, usted tiene que prender la luz. Si no prende la luz, nunca va a saber. Entonces, señor Alarcón quiere encontrar la verdad lejos de la verdad. Ese es su problema. ¿Y quién interpreta la escritura? ¿Quién interpreta la escritura? La interpretación es explicar algo. Es como dos intérpretes. Uno habla inglés, el otro habla español, por ejemplo. Entonces, si yo quiero ser un intérprete o quiero traducir, primero tengo que estudiar el inglés para poder interpretar lo que dice el inglés para explicárselo al que habla en castellano. Eso es un intérprete. Pero para ser intérprete, no cualquiera es intérprete. Yo no soy intérprete del inglés, por ejemplo. Si me ponen a interpretar a alguien que habla inglés, interpretarlo o explicarlo o decir de lo que se habla en inglés, trasladarlo al castellano, no voy a saber. ¿Por qué? Porque no estudié, porque no me preparé. Entonces, esto es lo mismo. La interpretación de las escrituras, primeramente, la verdadera interpretación, porque cualquiera puede interpretar. Si yo me hago el intérprete de inglés y hablo un inglés y digo cualquier cosa, está bien. Dice, es un intérprete, pero traduje todo mal. ¿Por qué? Porque no soy intérprete. Y acá pasa lo mismo. Primeramente, hay que tener al Espíritu Santo, hay que creer en Jesucristo para llegar a una verdadera interpretación. Bueno, tantos los problemas que ellos dicen, bueno, como hay tantas denominaciones, tantas sectas y tantas cosas. Bueno, porque el problema es del hombre. El problema es del hombre. El que interpreta mal es el hombre. Pero la persona que tiene el Espíritu Santo, ¿cómo tiene la persona el Espíritu Santo? Por gracia, por medio de la fe y no por obras. Por eso el apóstol Pablo dijo que, ¿cómo recibieron ustedes el Espíritu Santo? ¿Por hacer las obras de la ley o por oír con fe? Por supuesto que nosotros recibimos el Espíritu Santo por oír por fe. Cuando nosotros oímos por fe, el Espíritu Santo viene a nosotros. ¿Por qué viene el Espíritu Santo a nosotros? Porque nuestros pecados han sido perdonados. Así de simple, así de sencillo. Entonces, cuando está la luz, podemos estudiar. Podemos estudiar y llegar a una correcta interpretación. El católico interpreta, el testigo de Jehová interpreta, el mormón interpreta, etc. Cualquier secta, cualquier hombre puede interpretar, pero el asunto es la correcta interpretación de las escrituras. Para eso no es de un día para el otro. Como dijimos, un intérprete o un traductor del inglés al español, del español al inglés, no es cualquiera, sino aquel que ha estudiado. Entonces, por eso acá el hermano le va a decir muy bien
la respuesta de que él tiene que hacer su propia investigación de que si eso está bien interpretado o no está mal interpretado. Si yo estudio las Escrituras con responsabilidad, la leo, la estudio, la memorizo, analizo los textos, me tomo el trabajo de ver si eso es verdad o es mentira, como pasaba con los bereanos. Dicen que habló el mismo apóstol Pablo que había ido al tercer cielo, y los bereanos fueron a las Escrituras a ver si era correcto, si era verdad lo que Pablo decía. Y eso es lo que tenemos que hacer todos los cristianos, ver la doctrina correcta. Esa es la pasión de conocer a Cristo, a quién nos salvó. Esa es la pasión. Pero como el católico rehúsa creer, no quiere conocer la verdad, por eso no va a las Escrituras. Por eso el señor Alarcón no va a las Escrituras. El señor Alarcón le tiene terror a las Escrituras. Aunque lee los pasajes, él rehúsa creer a las Escrituras. Si él fuera honesto, él dice siempre, quiero ser honesto, pero él no es honesto. Porque si él fuera honesto, realmente iría a las Escrituras y dejaría de escuchar a los hombres para escuchar a Dios. Entonces, muy buena la respuesta que le da aquí el hermano. En este caso sería yo, ¿no?, el que le está interpretando. ¿Y te podés equivocar? Supongo que sí. ¿Y cómo yo? Por supuesto, cualquier hombre se puede equivocar. Por eso el conocimiento de la sana doctrina lleva tiempo. O sea, es un pulimiento, ¿cierto? Es un pulimiento donde nosotros vamos estudiando y vamos siendo conscientes de que hay una gran responsabilidad de nosotros en lo que vamos a comunicar. O sea, lo que hay que hablar es simplemente lo que hemos visto y oído. Simplemente no irnos más allá de eso, porque si nosotros vamos más allá de lo que hemos aprendido de Dios, vamos a caer en falsas doctrinas, si se puede decir. Entonces hay que hablar simplemente lo que hemos recibido y ir estudiando, hasta que nuestra doctrina o la doctrina que vamos recibiendo de parte del Señor paulatinamente sea la correcta o la que más se acerque a la correcta. Es como ir subiendo de grado, es como ser un profesional, digamos. Un intérprete lleva tiempo ser un intérprete de las Escrituras, no es de un día para el otro. O sea, una persona se convierte y ya el otro día puede salir a testificar de que Dios ha hecho un milagro en su vida, que Dios ha perdonado sus pecados, que se siente libre, que se siente feliz, que se siente gozosa, pero no puede pasar de ahí. No puede enseñar doctrina, porque enseñar doctrina lleva tiempo de pulimiento. Es como una persona o un niño que dice, quiero ser doctor, pero empezó el primer grado de su escuela, le falta mucho por caminar para ser doctor. Pero empezó. Pero no puede ejercer como doctor. Su sueño es ser doctor. Pero le lleva tiempo el ser doctor. Con la interpretación de las Escrituras es algo similar. Por eso hay pastores, maestros, evangelistas, o sea, ministerios que adoctrinan al pueblo de Dios. Entonces, el hermano está en lo correcto de decir que no, todos nos podemos equivocar. Por supuesto, todos nos podemos equivocar. El punto es que se demuestra por medio de argumentos, por medio de una tesis armada, gracias al estudio de la doctrina, de las Escrituras, podemos llegar a una doctrina correcta. Pero lleva su tiempo, lleva honestidad, lleva responsabilidad, lleva ser un verdadero hijo de Dios. Porque el católico, lo que hace el señor Alarcón simplemente repite lo que otros interpretaron por él. Él no interpreta, él solamente repite. El Señor nos llama a estudiar las Escrituras y nos llama a interpretar para poder explicar, porque nosotros tenemos que explicar algo. Por eso Pedro decía que presentemos testimonio así a aquellos que nos adversan mansamente de nuestra fe, de lo que hemos creído. Y tenemos que explicar lo que nosotros creemos. Y para explicar tenemos que saber lo que estamos hablando. Y eso viene por medio del estudio, por medio de no solamente un conocimiento espiritual, sino un conocimiento también intelectual, un conocimiento con argumentos, con razonamientos, para poder explicar la sana doctrina. Si no, somos engañados por toda esta gente
El señor Alarcón ha sido engañado, o él quiere ser engañado, y rehúsa creer, y cree en el hombre antes que en Dios. O sea, cree en los concilios, cree en los padres de la iglesia, cree en la tradición, cree en el magisterio, todas esas cosas que son doctrinalmente basura. No sirve para nada eso. Me lleva a la confusión. Por eso este hombre está tan confundido, que 2 años es de un lugar, 2 años es bautista, 2 años es pentecostal, 2 años es católico, y así, va de salto en salto. Dice que se bautizó 4 veces, ahí podemos ver la confusión que tiene en su cabeza. Sé entonces que lo que vos crees es verdadero. Tienes que hacer tú tu propio trabajo de interpretación. Y eso... Exactamente es eso. Tienes que hacer tu propio trabajo de interpretación. Eso es la interpretación. Eso es querer conocer la verdad. Y yo conozco la verdad por medio de las escrituras, no sentándome a leer lo que dijeron los padres de la iglesia. Eso no es estudiar, eso es creer lo que otros creen. Yo tengo que estar seguro de lo que creo por medio del estudio. Yo tengo que estudiar las escrituras. ¿Cómo puedo confrontar una mentira si yo no conozco la verdad? Entonces, ¿cómo él está seguro de que los padres de la iglesia estaban en la verdad? ¿Cómo él está seguro de eso? Es lo mismo. ¿Cómo él está seguro? Si él va a las escrituras, se va a dar cuenta que esta gente mentía. Es simple, es sencillo. Pero como él no va a las escrituras, se traga los cuentos. Eso es poco cristiano, hermanito. Dice que eso es poco cristiano. Es todo lo contrario. Te observo en la confusión que tiene este hombre. El Señor Jesús dijo, escudriñar las escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Te observa lo perdido que está este señor. Con razón es 2 años. Y tiene razón este hermano que le dijo, dentro de 2 años no me sorprendería si seas budista, le dijo. Y él no dijo nada, porque está en esa situación este señor. Y los católicos lo siguen ciegamente cuando posiblemente dentro de unos años sea ateo, o sea budista, o sea testigo de Jehová. No se sabe lo que va a pasar con este señor. Y así es el catolicismo romano. Lamentablemente así es el catolicismo romano. Por eso Pablo dijo que se le había enseñado un evangelio diferente. Yo, para saber si hay un evangelio diferente, tengo que ir a las escrituras, tengo que ir a lo que dijo el apóstol Pablo. Por eso Pablo no era católico. Pablo no era católico, porque si yo predico otro evangelio diferente al que les predique, yo mismo sea anatema. Porque si la validación de mis creencias necesariamente dependen del trabajo hermenéutico que cada individuo haga respecto a este libro, eso no es muy cristiano que digamos, hermano. Precisamente es cristiano, porque eso es lo que hicieron los de Berea. Fueron a las escrituras. Eso es precisamente lo que tiene que hacer todo cristiano, ir a las escrituras. ¿Por qué? Porque como dice en el Salmo 116, versículo 11, que todos los hombres son mentirosos. En Crónicas 6:36 dijo Salomón, todos los hombres son pecadores. En 3:23 de Romanos dice que estamos todos destituidos de la gloria de Dios por ser pecadores. La paga del pecado es la muerte. El hombre es mentiroso. El hombre es mentiroso. Entonces, si el hombre es mentiroso, ¿cómo me voy a fiar del hombre? Digamos, aunque hay pastores y maestros propuestos por Dios, pero aún siendo el mismo apóstol Pablo quien predicaba, dice que los de Berea fueron a las escrituras, y era el apóstol Pablo que había ido al tercer cielo. Aún él traía todo ese evangelio de gloria, y sin embargo los de Berea fueron a las escrituras. Eso es ser verdadero cristiano, verdadero cristiano. Por eso cuando uno empieza en los caminos del Señor, cae en muchos lugares raros, digamos, si se puede decir de alguna manera, o sectas, porque no tiene un conocimiento cabal y profundo de las escrituras. Pero a medida que uno va estudiando las escrituras, se va saliendo de esos lugares, porque uno se da cuenta que es incorrecta o está en una secta. Entonces, por medio del estudio de las escrituras, uno puede saber si está en una secta o no está en una secta, si es correcta o incorrecta. Por supuesto que nadie es perfecto, ningún pastor es perfecto. Por supuesto, eso no por un detalle ya uno se va a ir de una congregación, no. Estamos hablando de sectas, estamos hablando de lugares realmente que niegan a Cristo, niegan la encarnación de Cristo, esas cosas, digamos, que son anticristos. Pero
un pastor, un maestro se puede equivocar, como cualquiera se puede equivocar, pero son detalles que esos llevan años de pulimiento. Un buen maestro lleva años de pulimiento, años de estudio. Y entonces, por medio del estudio de las Escrituras, llegamos a una interpretación correcta. Así como un buen intérprete del inglés al español lleva su tiempo estudiar, porque se tiene que estudiar todo el idioma inglés, tiene que estudiar los verbos, tiene que estudiar todo. Lleva su tiempo. Y la interpretación de las Escrituras lleva su tiempo. El que nos ilumina para interpretar las Escrituras es el Espíritu Santo. Él nos va guiando, Él es nuestro Maestro, el Espíritu Santo. Aquel que nos guía y aquel que siempre nos lleva a glorificar a Cristo. Por eso sabemos que tenemos al Espíritu Santo y sabemos que estamos en el camino correcto, porque siempre la doctrina que el Espíritu Santo nos enseña es para glorificar a Cristo. Si una doctrina me lleva a glorificar a María y decir que María me puede escuchar en cualquier lugar donde yo pueda estar, significa que es una falsa doctrina. ¿Por qué? Porque le está dando la gloria a María. Si a mí una doctrina me dice que el purgatorio me purifica de pecado, es una falsa doctrina, porque el que quita el pecado es Cristo, el Cordero Santo. Si a mí me dice que un hombre me puede perdonar pecados, es una falsa doctrina, no está el Espíritu Santo ahí. ¿Por qué? Porque el único que quita el pecado, el único que perdona el pecado es Cristo. Él no dejó a nadie, ningún hombre, para que perdone pecados. Porque si un hombre perdonara pecados, si tuviera la autoridad para perdonar pecados, ese hombre sería Dios. Y hay un solo Dios verdadero. No hay dos dioses, o tres dioses, o millones de dioses. Por eso el espíritu de Satanás es querer ser otro Cristo. Y ese es el problema que tiene esta gente que cree, el señor Alarcón cree que hay otros Cristos que quitan el pecado. O sea, él cree que el cura tiene la capacidad, el poder, la autoridad, la propiedad de poder quitar un pecado cuando él se confiesa. O sea que él está creyendo que el cura es otro Cristo. Ese es el mismo espíritu de Satanás. Satanás le hizo creer a sus ángeles, a todos los ángeles, a los ángeles que eran en ese momento, le hizo creer que él era otro Cristo. Y los ángeles le creyeron que Lucifer podía ser otro Cristo. Es lo mismo que sufre el catolicismo y lo que sufre aquí el Señor, es que el rosario puede ser otro Cristo. Lo dijo el cura Rabasi, que el rosario salva. O sea que rezando un rosario, dice que alguien que reza un rosario no va al infierno, por ejemplo. Las atrocidades, las herejías, las mentiras que dice esta gente. Entonces el rosario, esas pelotitas con un hilo y una cruz, es otro Cristo, porque si yo rezo un rosario, me está salvando. Y el único que salva es Cristo. Ellos consideran que la iglesia puede salvar. Si uno pertenece a la iglesia católica es salvo. Y cuando llega a la iglesia católica le dicen que no es salvo. O sea, le vendieron una mentira. Le compran y cuando llegan al lugar dicen, no es así. No, estás en un proceso. Si está en un proceso es porque no es salvo. Y si no es salvo, la iglesia no salva. Es una total contradicción. Dicen que solamente en la iglesia católica hay salvación y cuando llega a la iglesia católica le dicen que no hay salvación. Son todas las locuras de esta gente. Bueno, prefiero yo ser como los hermanos de Berea que escudriñaban, ¿no?, cada día las escrituras, saber si era así, Sí, a confiar en una institución, en este caso humana como el magisterio, que dice que tiene la interpretación correcta y tenemos que creerlo porque quien lo dice son ellos mismos. Por eso te preguntaba en base a qué damos la autoridad al magisterio. Claro, la misma situación. ¿Quién les dio la autoridad a ellos para interpretar correctamente las escrituras? Nos podemos guiar que toda doctrina que no le da la gloria a Jesucristo puede ser una guía. Yo considero que es la guía. Toda doctrina que no le da la gloria a Jesucristo es falsa doctrina. Porque para eso vino, lo vamos a leer en Juan 16, vamos a leer el 14. Nos podemos guiar por eso. Puede ser nuestro norte para saber si una doctrina es falsa o es verdadera. Si le da la gloria a Jesucristo es verdadera, y si no le da la gloria a Jesucristo es falsa. Dice 14:26, dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea que el Señor Jesús dijo que Él iba a enviar al Espíritu Santo, no que iba a dejar a Pedro como papa, no que iba a dejar concilio, no que iba a dejar padres, no que iba a dejar tradición, no que iba a dejar magisterio romano. Todo eso es absolutamente falso. Él dijo que iba a enviar al Espíritu Santo para que nos guíe a toda la verdad. Y eso es todo. El problema es que el señor Alarcón ni el catolicismo
es guiado por el Espíritu Santo. No es guiado por el Espíritu Santo, porque si ellos le dan la gloria a María, significa que no está el Espíritu Santo. Es así de simple, así de sencillo. Dicen 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, lo que hay en el catolicismo y lo que tiene el señor Alarcón es un espíritu de mentira. Un espíritu de mentira. ¿Por qué? Porque Satanás es padre de mentira. ¿Cómo Satanás pudo engañar a los ángeles en el cielo, haciéndoles creer que él tenía la misma autoridad, que la palabra de Lucifer valía tanto como la de Cristo? ¿Cómo los engañó? ¿Por qué? Porque es padre de mentira, el maestro de la mentira de Satanás. Entonces dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él nos va a guiar a toda la verdad. La suma de tu palabra es la verdad. Las Escrituras son la verdad. Las Escrituras fueron inspiradas por el Espíritu Santo. O sea que está todo en las Escrituras. Está toda la verdad encerrada en las Escrituras. Fuera de ahí es barro. Y lo que es barro se la comen los gusanos. Dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y lo hará saber. Él me glorificará. ¿Por qué sabemos que la doctrina católica es falsa? Porque no glorifica a Cristo. Glorifican a Pedro, glorifican la iglesia, dicen que la iglesia salva, dicen que María es Madre de Dios, María es siempre virgen, María es una diosa. Para ellos es una diosa, porque ellos al hablar con María la están considerando una diosa y considerarla su madre. El punto es que María ni lo conoce a los católicos. El señor Alarcón, ¿por qué es un idólatra? Porque él dice que María es su madre. Si María ni los conoce a ellos. O sea, la tristeza del idólatra es amar sin ser amado. Esa es la paradoja, se puede decir. Amar sin ser amado. ¿Cuántos aman a Messi, digamos, se puede decir, ponemos un ejemplo, o aman a cualquier figura de rock, un gran deportista, pero ellos no los aman? ¿Por qué? Porque idolatran. La persona que idolatra ama sin ser amado. El señor Alarcón ama a sus santos, ama a un falso Jesús, ama a María, y María ni lo conoce al Alarcón, no sabe ni quién es Alarcón. ¿Por qué? Porque María vivió hace 2000 años y María ya está muerta. Es como que él pretendiera que a él lo ame una persona que va a vivir dentro de 2000 años. ¿Cómo una persona que va a nacer dentro de 2000 años lo va a amar? O me va a amar a mí o lo va a amar a cualquier persona. Eso es imposible. Solamente podemos amar y que nos ame una persona que está viva. Y el que está vivo es Cristo. Por eso amamos a Cristo y Cristo nos ama a nosotros. Por eso dice, este es el sello de la salvación, que Él conoce a los que son suyos, y aparte se iniquirá todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Porque es real nuestra salvación, porque podemos amar a Dios y Él nos ama a nosotros, es recíproco. Ellos aman a María y María no los ama a ellos. Esa es la idolatría. Ellos no saben que son tremendamente idólatras. Idolatran la iglesia. Si usted le da a un ente, a una entidad, la capacidad y el poder para salvarlo, usted lo ha transformado a eso en un ídolo, en un dios, en un falso Dios. Por eso el Señor dijo falso Dios. O sea, un Dios es alguien que tiene la capacidad de salvar, que tiene el poder de la omnipresencia, omnipotencia, omnisciencia, la cual ellos se lo atribuyen a la iglesia. Este Señor le atribuye, sin darse cuenta la capacidad o el atributo incomunicable de Dios de la omnisciencia, por ejemplo, que la iglesia todo lo sabe, que la iglesia no se puede equivocar. Si la iglesia no se puede equivocar, significa que le está dando un atributo que solamente le pertenece a Dios. Solamente Dios no se puede equivocar. Por eso la iglesia no salva, ni la iglesia es la verdad. La iglesia no es la verdad es Cristo. La iglesia es columna y baluarte de la verdad, o sea, defensora de la verdad, la que defiende, la que hace apología, defendiendo la verdad. Pero no es la verdad. ¿Por qué? Porque lo mismo lo dijo el mismo hermano acá. Que se puede equivocar un maestro de la palabra.
¿Por qué? Porque la iglesia no es la verdad está en las escrituras. Por eso todos tenemos que ir a las escrituras, todos tenemos que ir a beber de la fuente. Nadie es la verdad en sí mismo, porque el Señor considera que los padres de la iglesia, el magisterio, la tradición, son la verdad. Y ese es el problema. Es el mismo problema que hubo en el cielo. Que los ángeles que siguieron a Lucifer creyeron que la palabra de Lucifer era la verdad. Y hay una sola verdad. Se llama Jesucristo. Yo soy el camino, dijo, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y ellos tienen muchos caminos. Tienen el purgatorio, es un camino, porque los limpia de pecado. El cura es un camino, la iglesia es un camino, la hostia es un camino. Una vez leí en una portada católica, dice, la hostia es el camino más corto para llegar al cielo. Usted observe, la hostia es un dios, el dios de harina que yo le llamo, el famoso dios de harina de 1 gramo. ¿Por qué? Porque la hostia tiene la capacidad de perdonar pecados. Eso es un ídolo, eso es un dios. Alguien que tiene la capacidad de perdonar pecados, de salvar un alma, es un dios. Por eso el Señor le dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, no te inclinarás a ellas para honrarlas. Es lo que hace el católico. Hasta mismo sacan la hostia a las calles y la veneran y la adoran. ¿Por qué? Porque es un ídolo. Así como sacan la imagen de María, sacan la hostia. Es un dios. ¿Por qué? Porque ellos creen que ellos los pueden oír, los pueden ver. Ni la hostia los ve, ni María los ve, ni los santos los ven. El catolicismo romano solamente vive en la mente del católico, no vive en otro lugar. O sea, ¿por qué decimos que el magisterio tiene autoridad? Vamos a caer en un círculo vicioso igual. No creo que sea así. De todas formas... Claro, ¿y cómo sabe usted que los curas, los papas, los padrecitos de la iglesia están en la verdad o están en la mentira? Simplemente porque lo dijeron ellos, simplemente, es así. Lo mismo que acusan a los cristianos lo hacen ellos. Es la diferencia que nosotros nos apoyamos en las escrituras, que vamos a las escrituras. Ellos dicen, nosotros somos la verdad. El punto es que el señor Alarcón cree que la iglesia es la verdad, que la iglesia salva y todas sus creencias, ¿no? Esos son todos los problemas que tienen en ellos. Que creen que la criatura puede salvar, que la creación, que cosas terrenales pueden salvar. A mí me parece, vos tenés mucha razón. O sea, en definitiva, acá, por favor, no quiero que esto lo tomes como un comentario personal, pero me parece que es un error en el que el evangélico va a caer y no se va a dar cuenta que cada uno termina siendo su propio papa, de su propio conjunto de creencias. Porque en definitiva... No, cada uno no es su propio papa. Acá si hay alguien que gobierna, es Cristo. Si hay alguien que nos guía, es el Espíritu Santo. Si hay alguien que es la máxima autoridad, son las Escrituras. Nadie es su propio papa. ¿Quién dijo que somos nuestro propio papa? Acá el que nos guía es Dios. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, simplemente eso. Eso es lo que le duele al catolicismo romano, que no estamos sujetos a una dictadura religiosa como es el catolicismo romano. Así que no es que somos nuestro propio papa. Aparte, el Señor nos ha hecho libres, el Señor nos ha hecho libres. Nosotros como hijos de Dios somos, se puede decir, pecadores perdonados. Gente que ha sido perdonada por Dios por haber creído en Cristo Jesús. ¿Cómo viene la fe? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Un día escuchamos la palabra, un día creímos y un día fueron nuestros pecados perdonados. De ser perdonados pudo venir el Espíritu Santo para que nos ilumine y nos guíe a toda verdad. Así de simple. Vos sos el filtro de absolutamente todo. Vos vas a decir, no, la Biblia es el filtro. No, pero a la Biblia hay que interpretarla y el intérprete es el filtro. Entonces vos vas a ser el filtro de absolutamente... No, el filtro son las Escrituras. Eso es el filtro. No soy yo el filtro. El filtro son las Escrituras. En las Escrituras está todo. O sea, yo por medio del estudio de las Escrituras y con la iluminación del Espíritu Santo puedo llegar a una doctrina correcta. Y la doctrina correcta es la que glorifica a Jesucristo.
al verdadero Jesucristo. Por eso se dice en 5:20 que estamos en el verdadero. Él dice, ¿y cómo yo sé? ¿Y cómo yo sé? Si no estudias las Escrituras nunca vas a ver. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. El Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero. Vamos a leer en Santiago capítulo 2, versículo 24, que es el que produce controversia y discusiones. Y el católico, bueno, vemos que él se aferra a estos versículos, diciendo, ¿por qué se aferra? Porque no lo entiende. No entiende y no cree en la obra de Cristo. Dice, vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Dice asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Aquí está hablando de una justificación delante de los hombres. El apóstol Pablo habla de una justificación delante de Dios y Santiago habla de una justificación delante de los hombres. Son, digamos, dos justificaciones. El punto es que las dos justificaciones se justifican, valga la redundancia, por medio de las obras. Tanto las obras delante de los hombres como las obras delante de Dios me justifican delante de Dios y de los hombres. Yo ya lo había hablado en otro video, de que a mí me justifica, o sea, la deuda me la paga Cristo para ser salvo. Ese es el punto. Yo le debo a Dios y yo le debo a los hombres, si se puede decir de alguna manera. La deuda que yo le debo a Dios es muy grande, no la puedo pagar con mis propias obras, entonces me la paga Cristo por mí. Por eso Él vino a cumplir toda la ley, a satisfacer el corazón de Dios, la justicia de Dios. Entonces Cristo paga mi deuda por mí. Entonces mi salvación es por obras delante de Dios, pero el punto es que mi obra está viva, como dice acá en el versículo 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Es exactamente así. La fe sin obras está muerta. Si mi fe no tiene obras, está muerta. Mi fe delante de Dios, mis propias obras no me alcanzaban. Entonces yo necesitaba la obra de Cristo. Entonces yo al creer en Él, Cristo paga la deuda por mí. Entonces mi fe tiene vida delante de Dios. Ahora, mi deuda, si se puede decir, delante de los hombres, porque si hay un desnudo y yo no lo cubro, tengo una deuda con ese hombre. Si hay alguien que tiene hambre y yo no le doy un plato de comida, yo tengo una deuda con ese hombre. Todo lo que es mi prójimo, todo lo que están próximos a mí, si yo veo una necesidad y no la suplo, tengo una deuda, digamos, para que mi fe sea una fe viva. Entonces, la deuda que yo pueda tener con los hombres, yo la puedo pagar. Porque yo le puedo dar un plato de comida, digamos, a aquel que tiene hambre, o puedo vestir al desnudo, puedo visitar al que está en la cárcel, puedo visitar al que está enfermo, etc. Esa deuda yo la puedo pagar y la pago, y yo cuando pago esa deuda, mi fe es una fe viva. Por eso aquí Santiago dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Cuando habla de una fe muerta, habla de una fe inactiva. De una fe que no tiene obras es una fe inactiva. Por eso mi fe es activa delante de Dios, porque la obra ya la hizo Cristo por mí. Entonces mi fe delante de Dios tiene vida y por eso soy salvo. Por más que yo no haga ninguna obra, mi salvación es segura porque la pagó Cristo. Pero mi salvación, si se puede decir, o mi justificación de mi fe delante de los hombres la tengo que pagar yo. Entonces eso es lo que decía el apóstol Santiago, que una fe sin obra es muerta. Entonces él animaba allí a sus lectores, aquellos que recibían el mensaje de Santiago, que tenían que tener una fe viva, o sea, una fe activa, una fe, porque al hablar de una fe muerta, hablaba de una fe que no tenía fruto, que estaba inerte. Entonces él les animaba a que esa fe cobre vida por medio de las obras. Pero el punto que no es una fe para salvación, es una fe delante de Dios. Digamos que, si se puede entender. Es una salvación, como él dice, ¿cómo esto los va a salvar? Como dice en el 14, dice,
Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle del juicio de los hombres? Porque habla allí en el 13, dice, porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia, y misericordia triunfa sobre el juicio. Quiere decir que todos los hombres que tienen obras de misericordia o obran misericordiosamente con su prójimo, se salvará del juicio de los hombres. O sea, su fe está viva. ¿Quién puede juzgar a alguien que le da de comer a alguien que no tiene para comer? ¿Quién juzgará a aquel que visita al enfermo? Nadie lo juzga. Por eso la misericordia triunfa sobre el juicio. Nadie los puede juzgar a ellos. Así también, esa es una fe viva delante de los hombres. Pero si yo no creo en Cristo, mis obras no me sirven de nada para salvarme. Es lo que le pasa al católico. No puede salvarse por medio de sus obras porque no cree en Cristo. Porque él cree que esas obras lo van a salvar. Lo van a salvar, sí, delante de los hombres. Porque ¿quién va a juzgar a un católico que hace buenas obras? Nadie. Le dice, qué buen hombre. Hizo obras buenas, pero no cree en Cristo. No cree en Cristo en el sentido de que Cristo ya pagó toda la deuda por él. Y el punto es que el católico hace obras para salvarse. El punto es que tiene que creer en la obra de Cristo. Al no creer en la obra de Cristo no tiene salvación. Y por más que haga 1.000.000 de obras, no tiene salvación. Se podrá salvar delante de los hombres y dirá mucha gente, esta persona se va al cielo, se va con Dios y sin embargo no ha creído en Cristo. Ese es el problema. Y puede pasar todo lo contrario de un cristiano que cree en Dios. Dios lo salva, Dios le perdona los pecados, lo limpia y no quiere hacer obra después. Recibirá su reprimenda cuando esté en la presencia de Dios, por supuesto. Porque está el tribunal de Cristo, donde todos los cristianos van a ir a comparecer y a dar cuenta y a recibir galardones, por otro lado, todos los cristianos. Pero una persona que ha sido salvada una vez y para siempre. El punto es, ¿en qué creo? ¿En qué creo? Si yo creo en la obra de Cristo o creo en mis propias obras. Eso es todo. El que rehúsa creer en la obra de Cristo, por más que haga millones de obras, eso no lo va a salvar. Usted tiene que creer en la obra, que Cristo hizo toda la obra por usted para ser salvo. Y es lo que rehúsa creer aquí el señor Alarcón. Rehúsa creer que Cristo ya hizo todo, que ya pagó la deuda, y él no lo quiere creer, él quiere hacer obra. Él quiere creer, valga la redundancia, que una religión lo puede salvar. Por eso salta de religión en religión buscando salvación, cuando la salvación está ahí en las Escrituras, está en Cristo, no hay otro camino. Absolutamente toda la fe histórica cristiana, y según cuánto a vos te convenza, es si va a ser cierto o no. Acá es donde yo creo que el catolicismo es superior, porque... Superior en herejía, digamos. Este hombre, al no estudiar las Escrituras, él cree que el catolicismo es superior a qué, digamos. Superior a las Escrituras, porque él dice que no hay que leer las Escrituras. Entonces, para él el catolicismo es superior a las Escrituras. Ahora vamos a ver un poquito más. Número uno, porque Cristo creo que lo ha establecido de esa manera, hermano. Dice que Cristo estableció de esa manera las cosas. O sea, que el catolicismo sea superior a todo, digamos. Que el catolicismo sea lo máximo. Que el catolicismo sea Dios. Es lo que cree este señor. Creo que el confiar en esta institución humana como... Confiar en esta institución humana. Ahí está todo. Esa es su herejía, esa es su condenación. Creer en una institución humana. La salvación no depende de una institución humana. Nuestra salvación, se puede decir, depende de Cristo. Cristo es nuestro pontífice. No hay otro. No hay otro. Por eso dijo allí, 2.5, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No hay más nada. No hay ninguna institución humana, no, una religión, no hay nada. O sea, podemos ver lo equivocado y lo perdido que está este Señor. Vos lo decís, es parte del cristianismo histórico, es parte del cristianismo bíblico. Por dar un ejemplo, en Hechos capítulo 15, todo lo define una institución humana, ¿o no? Ya. Yo sé a dónde vas, pero... Dice que en Hechos 15 todo lo define una institución humana. ¿Dónde está la institución humana? ¿A dónde? ¿Que eran católicos ellos los que estaban allí en el Concilio de Jerusalén? ¿Eran católicos? Hechos 15.
Y con esto ya vamos a terminar. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces estos eran los famosos judaizantes. Este era el problema, esta era la dificultad, en que el mismo apóstol Pablo, cuando habla allí en Gálatas, que habla de los judaizantes, de un evangelio diferente, de un evangelio terrenal, animal y diabólico. Por eso el apóstol Pablo fue duro y dijo, aun si yo mismo predico un evangelio como los judaizantes, declárame maldito, porque aquel que quiera depender de las obras está bajo maldición, dijo Pablo. Está bajo maldición. Y aunque viniera un ángel resplandeciente de los cielos y le enseñarse otro evangelio al cual yo ya os he enseñado, sea anatema, sea maldito, sea excomulgado, sea echado de la iglesia. Por eso él fue tan duro con Pedro que le dijo hipócrita en su propia cara. Y dice que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pedro cayó en esa hipocresía, cayó en ese evangelio diferente. Por eso Pablo no era, digamos, por eso la iglesia no es jerárquica. Si no se demostró en esos días que estaban los mismísimos apóstoles, no se puede demostrar nunca más. Los apóstoles tenían la autoridad de Dios porque fueron comisionados directamente por Cristo para dejar la Escritura. Ellos dicen los apóstoles eran autoridad, pero fueron directamente, el Señor les dio a ellos. Y una vez que ellos murieron, listo, se terminó todo. Quedaron las Escrituras como máxima autoridad. No hay sucesión papal ni todas esas cosas que dice esta gente, todas esas mentiras. Ellos murieron y ahí quedó todo. Lo que quedó escrito, quedó escrito. Y lo que no quedó escrito, no quedó escrito. Lo hizo el Espíritu Santo. ¿Quién hizo la Biblia? El Espíritu Santo. No la hizo la Iglesia Católica, por supuesto que no. Pregunta es, tú vas a determinar que el magisterio es una autoridad, ¿no? Que sale al nivel de la Escritura. ¿En base a qué? ¿O con base en qué? ¿En una interpretación que está haciendo Hechos 15? No necesariamente. O sea, él le dice, la tradición y la Escritura están al mismo nivel, y él dice que sí. Anteriormente, como les había dicho que no, y ahora dice que sí. Porque yo también... ¿Cómo yo puedo hacer para confiar? Mi punto es ese, ¿no? Para resumirlo. ¿Cómo yo puedo hacer para confiar en una institución que es el magisterio, ¿no? y determinar que es infalible y confiar en su interpretación de la Escritura? ¿Cómo yo puedo, así como tú me dices, ¿no? Cada uno confía en su interpretación de la Escritura, pero ¿por qué yo debo confiar entonces en el magisterio? Bien, te respondo. 2 textos bíblicos. 1, la fe viene por el oír y el oír por la palabra. 2, dice que Pedro dice que... A veces está contradiciendo. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tiene la tradición? ¿Qué tiene que hacer la tradición? No hace nada, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, no la palabra de la tradición, no la palabra de los hombres, no la palabra de los padrecitos de la iglesia, como llaman esos, los padrecitos de la mentira, no los concilios, por oír la palabra de Dios. Dios nos salva. Y punto, se acabó todo. No necesitamos palabras de concilios, de padrecitos de la iglesia y de todo eso. ¿Por qué? Porque eso quedó como que esa era la iglesia verdadera. En otra parte dice el señor Alarcón que la iglesia primitiva era la verdadera iglesia, o sea, era la iglesia católica, él dice. Entonces era la absurdidad de que dice esta gente. O sea que este señor no tiene la más mínima idea y cada vez se hace más fuerte lo que dijo aquí el hermano Diego, que no se sorprendería que dentro de 2 años el señor Alarcón sea budista. El mensaje de Dios no es de interpretación privada. Por ende. Por eso. El mensaje de Dios no es de interpretación privada. Por eso tenemos que ir a las Escrituras, porque la Escritura es la máxima autoridad, guiada por el Espíritu Santo. Por eso no es de interpretación privada. Nadie se puede salir de las Escrituras. Lo que hace el catolicismo romano es precisamente eso, hacer interpretación privada. ¿Qué es interpretación privada? Salirse de las Escrituras y hacer doctrinas que no le dan la gloria a Cristo. Eso es interpretación privada. Si usted tiene una doctrina que dice
que la iglesia salva, por ejemplo, como decimos en el video pasado, que la iglesia salva. La iglesia católica, hay salvación solamente en la iglesia católica. Eso es interpretación privada. ¿Por qué es interpretación privada? Porque no le da la gloria a Jesucristo. Porque el único que salva es Jesucristo. Él es nuestro Salvador. Como leímos en 5:20 de Juan. Él es el Dios verdadero. Él es nuestro Salvador. No hay nada, no hay un ente, no hay una organización, no hay una institución. Jesús no dejó una institución religiosa para salvar al mundo. No dejó curas, no dejó un purgatorio, no dejó un rosario, no dejó nada de eso. Eso es interpretación privada. El mismo señor Alarcón está destruyendo la doctrina católica. Él mismo, con sus propias palabras, destruye al catolicismo. Nosotros, obviamente, los católicos practicamos la exégesis, estudiamos las escrituras. La Iglesia promueve el estudio y la reflexión. Mentira. Si estudiaron las escrituras, estudian para torcerla, para llevarla a su religión. Para eso la estudian. Él mismo dice que no es necesario las escrituras para ser buen cristiano, y ahora está diciendo que nosotros estudiamos, que reflexionamos, etc. Entonces, un día dice una cosa, otro día dice otra, y no solamente eso, que en un mismo programa se contradice 10 veces, diciendo 10 veces una cosa y 10 veces dice lo contrario. En todos los programas es lo mismo. ¿Por qué? Porque es católico. Él dice en otra parte que no entiende la justificación y que dice, hace un año que está diciendo, tendría que estudiar la justificación. ¿Saben por qué no quiere estudiar la justificación? Porque se va a dar cuenta que está en una secta. Por eso no quiere estudiar la justificación. Porque todo aquel que no entiende la justificación es católico o está en una secta. O no le enseñan la justificación. Muchas sectas no enseñan la justificación a propósito. ¿Por qué? Porque quieren que crean en la iglesia. Quieren que crean en sus dogmas, quieren que crean en sus ídolos. ¿Quiénes son sus ídolos? Pedro, la iglesia, el purgatorio, el rosario, los líderes, los curas. Todos esos son dioses que salvan, para ellos, por supuesto. Porque la idolatría es fruto de la imaginación del idólatra. Por ejemplo, para una persona que, pongámoslo siempre el mismo ejemplo, ¿no? De Messi. Para mí Messi no es nada, lo admiro, pero no es, digamos, una persona, es un jugador de fútbol. Pero para otro es un ídolo, es un dios, es un semidios, y lo idolatra, ¿no es cierto? ¿Messi qué es? Para mí es una persona común y corriente, pero para otro es un ídolo, es un semidios. Es alguien que lo puede escuchar, capaz que tiene una fotografía y se pone a hablar con Messi. Y él cree que Messi lo está escuchando. Por ejemplo, para poner un ejemplo. Lo mismo le pasa a ellos con María. María se murió hace 2000 años y ellos hablan con María como si María estuviera acá entre nosotros. Eso es la idolatría. O sea, la idolatría está en la mente, está en la imaginación, como dice el 9, 13 y 14 de Jeremías. La idolatría sale de la imaginación del idólatra. O sea, un muñequito puede ser un muñequito para una persona, pero para otra puede ser un dios, como vimos ese video donde el cura acariciaba una imagen de María, la acariciaba, la besaba, le hablaba. Eso es idolatría. Y después dice, nosotros no somos idólatras. Ellos consideran que la iglesia puede salvar, que estando en la iglesia católica, que tiene la doctrina correcta, que puede salvar. Eso es idolatría, porque le dan el atributo, el poder incomunicable de Dios de poder salvar un alma. Ellos consideran que la hostia puede perdonar pecado, le están atribuyendo a la hostia un atributo que solamente le corresponde a Dios, que es el perdonar pecados. Es así de simple, así de sencillo. Por eso son idólatras. El Señor Alarcón es idólatra. Él idolatra al hombre. Por eso Él le da la misma autoridad a los hombres que a Dios. ¿Por qué? Porque es idólatra. Es lo mismo que pasó en el cielo. Los ángeles que siguieron a Lucifer le dieron la misma autoridad, el mismo poder, el mismo peso espiritual a la palabra de Lucifer que a la palabra de Cristo. Entonces por ahí vino la guerra, por ahí vino el problema y por ahí vino la rebelión. Y como esta gente tiene el mismo espíritu de Satanás, ellos consideran que la palabra de los hombres pesa igual que la palabra de Dios. Por eso tienen tradiciones, por eso tienen magisterio, etc. De las escrituras. Pero tenemos que ser conscientes que esto es una fe que uno hereda, recibe. Por ende,
la forma que yo tengo de validar mi fe. O sea, es una fe que hereda. No, la fe yo la recibo por oír la palabra de Dios. Yo no heredé ninguna fe. No heredé. Yo estudié en colegio católico y no heredé ninguna fe. Yo nunca creí en el catolicismo. Me pareció una completa ridiculez. Y fui un niño, fui un adolescente, fui un joven, estudié muchísimos años y nunca creí en el catolicismo. Absolutamente. Yo no heredé ninguna fe. Podían ser católicos un millón de personas alrededor mío que yo no era católico. Eso no se hereda. O sea, la fe viene por el oír, y el oír es la palabra de Dios. Cuando yo oí la palabra de Dios, creí en el Dios verdadero, eso es todo. ¿Cómo que heredé la fe? ¿Cómo vamos a heredar la fe? Uno cree lo que cree, simplemente. Por eso este señor es idólatra, porque él cree y se suscribe a lo que otros creen. Él no tiene, como digamos, no tiene personalidad, no tiene alma, no tiene mente, no tiene raciocinio. El otro le dice que el sol es violeta y él lo cree. ¿Por qué? Porque lo dijo tal. Eso no sé. Respecto a la institución es no solamente porque encuentro buenas razones para confiar en ella por medio de la Escritura, sino porque dice que encuentra buenas razones para confiar en la institución de los hombres. ¿Dónde lo dice? El punto que no da ni un versículo, nada, él suelta. Por eso un día es de una religión y otro día es de otra religión. La Iglesia así se ha manejado y lo ha enseñado por todos los tiempos. Entonces, dado que él considera que la Iglesia Católica es la Iglesia verdadera. La Iglesia Católica nunca fue la Iglesia verdadera. Nunca fue iglesia. Siempre fue el paganismo disfrazado de iglesia, que es diferente. Es parte de la premisa de que el catolicismo romano es lo verdadero. Si él quiere creer esa mentira, que la crea, no hay problema. El punto es que enseña estas cosas a mucha gente. Por eso el idólatra cree en los hombres. Dice, bueno, vos crees en tu pastor. Yo no creo en ningún pastor. A mí me predicó una joven, predicaron unos jóvenes, punto. Yo oí la palabra de Dios, a mí no me interesaba. Yo quería conocer y creí en el Dios verdadero. Y siempre las escrituras fueron mi norte. Yo no creo en los hombres. Sí, Dios pone maestros verdaderos al lado nuestro que nos enseñan la palabra, nos instruyen la palabra, pero eso viene de Dios, del Espíritu Santo. Y nosotros sabemos que vienen de parte de Dios, que son verdaderos maestros de la palabra, como pasó a los bereanos. Ellos escucharon al maestro de los gentiles por excelencia, que era Pablo, y sin embargo fueron a las Escrituras. O sea, una cosa no quita la otra. Que yo vaya siempre a las Escrituras no quiere decir que no haya maestros verdaderos que nos enseñan la palabra de Dios. El cristianismo siempre, de una u otra manera, algunas veces explicitado de una forma mucho más clara y otras veces por causa de estas semillas de fe, quizás está más implícito, el cristianismo siempre ha creído y se ha manejado de esta manera. Porque, por dar un ejemplo, yo no tengo una definición en mediados del siglo I de la infalibilidad de la Iglesia. No la tengo. La verdad es que no la tengo. Pero por alguna... Bueno, ya con esto vamos a ir terminando. La infalibilidad de la Iglesia. Dice, yo no la tengo de los primeros tiempos de la infalibilidad de la Iglesia. Entonces, si no está, ¿dónde dice las Escrituras? No solamente Cristo no nos mandó a seguir a lo que creían los primeros cristianos. ¿Dónde dice eso? Que nosotros tenemos que seguir lo que creían los primeros cristianos. Eso es un invento del catolicismo, de las sectas, de que nosotros tenemos que seguir palabras de hombre, que tenemos que seguir a los hombres, que tenemos que seguir una religión, que tenemos que seguir una institución. ¿Dónde está eso en la Biblia? La Biblia dice que tenemos que seguir a Cristo, no a los hombres. ¿Dónde está eso en las Escrituras? ¿Dónde dice que la Iglesia es infalible? La Iglesia dice que es columna y baluarte de la verdad. Entonces, la Iglesia es columna y baluarte de la verdad. Todo lo que dice este señor no está en las Escrituras. Y lo que dijo, lo torció. Así que, esto es un comentario, es un pequeño análisis de lo que se puede hacer de estas palabras
que este señor confunde a los católicos y confunde a la gente que quiere conocer a Dios y confunde a los cristianos que no se instruyen en la palabra, diciendo que la palabra de los hombres pesan tanto como las palabras de Dios. Eso es absolutamente falso y diabólico.